Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que estén escuchando. Yo soy la profesora Mireya Lara Díaz, soy profesora de Estado en Química, Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy día vamos a hablar acerca de los ciclos biogeoquímicos, así tal cual está expresado en esa fotito. Para partir, vamos a trabajar en su texto de estudio en las páginas 134, la 139. En este PPT PowerPoint lo pueden descargar la página, en esta página el libro digital, ¿ok? Vamos a comenzar con el tomo 2 de nuestro libro, que está en la página 134, es la definición de un ciclo biogeoquímico. Se denomina o se define ciclo bioquímico a todo movimiento en cantidades masivas de elementos, como el agua, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, entre otros muchos más, ya entre los seres vivos y el ambiente, mediante una serie de procesos de producción y descomposición cíclicos. ¿Ya? Aquí tenemos el ambiente, la materia circula entre el organismo y el ambiente. ¿Ok? Pues tenemos los productores, los consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿cierto? Tenemos los descomponedores, los hongos, ¿ya? Nuestro ciclo del agua. Nuestro ciclo del agua, que aparece en la página 134, comienza con la evaporación del agua. La evaporación del agua es cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso, se condensan las nubes y luego las nubes precipita, precipita a partir de la lluvia. La lluvia es cuando a partir del agua gaseosa, ¿cierto? Pasa a estado líquido. Puede generar granizo, puede pasar a estado sólido, y ahí podemos tener procesos de sublimación progresiva o regresiva. Cuando llueve, mucha de esta agua pasa a todos estos canales subterráneos, a las corrientes subterráneas, para formar lo que son los manantiales o las napas subterráneas de agua, en donde hacia el sur se le llaman punteras y acá se les llaman pozos de agua, ¿ya? Esto es un caudal, ¿ok? También lo podemos ver acá, en esto que tenemos aquí el ciclo del agua. Partimos, el agua contenida en los océanos se evapora. Esta agua evaporada se acumula en las nubes se condensa. Esta condensación está contenida en la atmósfera, ¿ya? Luego esta agua que está contenida en la atmósfera precipita en forma de agua o en forma de nieve cuando está más cerca de las montañas por un tema de diferencias de presión. Hay una escorrentía o una filtración aquí del ciclo del agua, ¿cierto? Escorrentía o escurrimiento del agua a los ríos, filtraciones hacia las napas subterráneas. Hay una sublimación que es cuando del agua gaseosa pasa a agua líquida o inversos, ¿ya? La evotranspiración del agua también. La la escorrentía y al final toda esta agua que proviene de la precipitación va a pasar hacia el mar. Al final todo llega al mar y por eso se le llama ciclo, porque puede pasar por muchos estados físicos o estados de agregación, que se le llaman el estado físico, es estado del agua líquido, estado del agua sólido y el estado del agua gaseoso, pero sigue siendo agua. Por eso se le llama estado físico y no cambio químico, porque sigue siendo agua propiamente tal. Y en este caso es un ciclo porque va a recorrer por muchos lados. ¿Y para qué? Para al final llegar al agua de mar, que es de donde proviene. Ahora, para ver el ciclo del fósforo, que eso está en la página 135, cuando aquí yo coloqué un ejemplo de esta dirección web. La vaquita en este caso genera sus deposiciones. Al generar o al morirse, ya genera materia orgánica. Esta materia orgánica, bueno, tiene carbono, fósforo, pero en este caso vamos a ver solamente el ciclo del fósforo. Este fósforo regresa al agua y al suelo. Primero, regresa al suelo a través de que las raíces de los árboles y de las plantas absorben el fósforo y vuelve para acá. Luego los animales obtienen los fosfatos por medio del agua
y de los alimentos que ellos mismos consumen, y allí hay un ciclo. El fosfato es PO4, lo voy a escribir acá, PO4 menos, perdón, PO4 3 menos, o PO4 menos 3, ¿ya? Ahí, bueno, se descompone. En este caso, cuando regresa aquí a través del suelo y aquí a través del agua, cuando regresa el fosfato al agua, el proceso es un poquito más lento porque los peces también van a absorber el fosfato y los peces se van a tener que degradar para poder volver a la tierra el fosfato y el fosfato poder volver a través de las plantas y retornar a los animales. Es importante que parte de este fósforo aprovechado por la materia orgánica es arrastrado por las lluvias hacia los ríos y el mar, donde se adhiere a las rocas. Y ahí generan unas rocas, bueno, ahí genera el material del fosfato en realidad, que es poroso. Cuando las rocas sufren este proceso de meteorización, esa era la palabra, meteorización, en la intemperie, el fósforo vuelve al suelo inmediatamente. Siempre es mejor y rescatable que el ion de fosfato, porque acá el fosfato, este es el fósforo, el símbolo químico del fósforo es la P. Siempre lo que más se requiere es que el fósforo vuelva a la tierra, porque de esa forma es más fácil que vuelva a los animales. Si va al mar, es más lento el proceso, ¿ya? Aquí lo dice, cuando el fósforo alcanza este estado, su regreso al ecosistema se retrasa mucho más. ¿Ok? En esta página de Khan Academy, me gusta mucho esa página, sobre todo ahora que estamos con teleclases, podría decirse. El ciclo del fósforo. Aquí tenemos el azufre, no, el azufre nada que ver, pues estoy hablando del fósforo. Ciclo del fósforo en estado gaseoso va a pasar por todas las redes tróficas terrestres que yo les mencioné en un comienzo, los productores, los consumidores, los descomponedores, va a pasar al agua, en donde se puede demorar mucho más porque va a pasar por todas las redes tróficas marinas, va a pasar a todo al fondo oceánico, ¿ya? Para que después vaya a las rocas y después cuando va a las rocas ahí se demora mucho menos en volver al suelo porque las plantitas la absorben. Y aquí tenemos esta intersección del ciclo, ¿ya? ¿Qué es importante del ciclo del fósforo? Siempre se trata de que se recupere a través del suelo porque las raíces de las plantas absorben el fosfato y la planta tiene fosfato y el fosfato le sirve muchísimo a la planta para poder crecer. ¿Ya? Más que pase por el agua, porque si pasa por el agua va a pasar por todas las redes tróficas del agua, se va a demorar mucho más y se va a tardar hartos años más en degradarse. Entonces es mucho mejor que pase al suelo. El fosfato. Cuando hablamos del fósforo, hablamos del fosfato, ion fosfato. PO4 menos 3. Tenemos un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno con una carga de 3 electrones extra. Qué importante, muy, muy importante. Ciclos del carbono y ciclos del nitrógeno. Eso se encuentra en las páginas 136 y 137 de su libro. El ciclo del oxígeno y del carbono a mí me encanta porque en realidad nos dio origen a nosotros. ¿Ya? Ahí está el link de donde saqué estas fotitos porque también aparecen unas explicaciones que ustedes pueden usar. Tenemos acá primero la fotosíntesis que realiza la planta. La fotosíntesis como efecto secundario va a producir oxígeno. La fotosíntesis la planta la realiza para producir su propio alimento y como efecto secundario produce O2. ¿Por qué puse O6? No, produce O2, oxígeno. Entonces eso quiere decir de que este oxígeno va a pasar
a la atmósfera en donde nosotros respiramos, los animales o mamíferos respiran este oxígeno y van a liberar dióxido de carbono, este CO2. Y este CO2 lo toma la plantita en conjunto con los rayos del sol para generar el proceso de la fotosíntesis. También donde se liberan emisiones, ¿ya? Un gas se emite, donde se generan las emisiones de CO2, también en las industrias y en todos los procesos de combustión, donde se quema un combustible fósil. ¿Ok? Acá lo podemos representar. En este caso yo, por ejemplo, cualquier animalito que está en descomposición, se transforma en un combustible fósil. Ese combustible fósil libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo toman las plantas para hacer fotosíntesis y como respuesta las plantitas van a liberar oxígeno que nos va a servir a nosotros para poder respirar. ¿Ya? Respirar. Ahí está explicado el ciclo del carbono y el ciclo del dióxido de carbono en el proceso de lo que es la fotosíntesis. El ciclo del nitrógeno, ¿ya? Aquí puso un conejito, una liebre, perdón, una liebre. En este caso, el ciclo del nitrógeno parte con que este conejito come y todos sus desechos o sus restos metabólicos se van a ir a la descomposición en la tierra. Van a haber hartos pasos. Primero, eh, gracias a unas bacterias, se va a transformar en amonio, en NH4 más. Este amonio, gracias a otras bacterias, Rhizobium, hace un proceso de nitrificación en que se transforma en ion de nitrato, en NO3 menos. Es importante, por eso lo menciono y ustedes tienen que anotarlo. NO3 menos. Y estos nitratos sirven de abono para la tierra, por lo tanto, las raíces de todas estas plantas van a absorber los iones de nitrato y lo que no alcancen a absorber se desnitrifica, o sea, se le saca el oxígeno y se transforma en nitrógeno que está en nuestro aire, formando parte de no menos de un 78% de todo el aire que respiramos, un 78% es de nitrógeno atmosférico. Este nitrógeno se puede fijar en la tierra y se puede transformar en amonio. Y si se transforma en amonio, algunas plantas toman este amonio en conjunto con bacterias. ¿Ya? Si no existen estas bacterias, no se pueden llevar a cabo estos procesos de nitrificación y de desnitrificación para poder transformar el nitrógeno en diferentes formas. Por lo tanto, acá el ciclo del nitrógeno lo tenemos nosotros como eh, amonio. Cuando el amonio se nitrifica, se transforma en nitrato y cuando el nitrato es absorbido por las raíces, lo que no se alcanza a absorber se desnitrifica y se transforma en nitrógeno atmosférico. ¿Ok? Las bacterias juegan un rol súper importante en el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? La próxima clase voy a hablar de esto. Los felicito a todos por su esfuerzo, porque resulta que estamos en la hora y no quiero darles más la lata de tener que estar tanto rato pegaditos en clases, ¿ok? Voy a dejar de grabar en este momento y me despido de ustedes, que estén muy bien. Un abrazo para cada uno. Muchos saludos.